En la cama de la mujer había un muñeco de madera. Cada noche, antes de dormir, le daba un beso. Unos meses después, la barriga de la mujer empezó a crecer sin motivo aparente. Fue entonces cuando su esposo, que estaba en la guerra, regresó a casa. Para curar la hinchazón de su mujer, mandaron llamar a un médico. Pero tras examinarla, este descubrió que la mujer estaba embarazada. El esposo y su madre dijeron: la criatura que lleva en su vientre es del muñeco de madera, e insistieron en que le administraran un abortivo. La mujer, con un cuchillo de cocina en la mano, gritó entre lágrimas: el que toque a mi hijo primero tendrá que matarme a mí. La familia no tuvo más remedio que dejar que la mujer diera a luz. Meses después nació una niña. El esposo, al ver a la niña vivaz y adorable, y que no tenía ninguna diferencia con un niño normal, finalmente creyó que era su propia hija. La niña creció y se convirtió en la gran belleza de la capital. Incontables funcionarios y nobles acudieron a pedir su mano, pero ella los rechazó a todos, pues su corazón pertenecía al hijo del carpintero, su compañero de juegos. Y esa niña era yo. Mi padre me llamó a su estudio y me dijo: el tercer príncipe debe casarse. Su Alteza ya ha fijado la fecha. Estoy viendo la manera de que te cases con él. Me alarmé. Padre, no quiero casarme con el tercer príncipe. A quien quiero es a Pei Xiuyuan. El rostro de mi padre se ensombreció al instante. ¿Qué puede ofrecerte ese pobre letrado?, le grité, su corazón sincero. Ese día, la discusión con mi padre fue muy acalorada. Rompí las tazas de té sobre la mesa y lancé al suelo los jarrones de la estantería. Le dije a mi padre: si no me dejas casarme con él, me quito la vida delante de ti. Mi padre se quedó allí de pie con los ojos enrojecidos. Betty, si te vas, no vuelvas. Me di la vuelta y mientras caminaba dije: pues no vuelvo. Me casé con Pei Xiuyuan poco después. Al llegar a su casa, descubrí que el patio era muy pequeño. Tan pequeño que ni siquiera mis ajuares cabían. La casa también estaba muy deteriorada, con grietas en las paredes y varias tejas rotas. Él dijo con lágrimas en los ojos: casarte conmigo te ha hecho sufrir. Yo tomé su mano y le dije: mientras yo esté aquí tendremos días mejores. Pero fue después de casarme, cuando realmente supe lo que era sufrir. La familia Pei era tan pobre que ni siquiera tenían una manta decente. Era fina y dura. Cubrirse con ella era como no hacerlo. La primera noche, el frío no me dejó dormir, pero temía que Pei Xiuyuan me creyera delicada, así que no me atreví a decírselo. Para que Pei Xiuyuan pudiera estudiar y aspirar a los cargos oficiales, usé la plata de mis ajuares para comprarle libros y pinceles. Para que pudiera estudiar con un reconocido maestro, pedí favores y envié regalos, gastando mucho dinero. Ese maestro era muy arrogante. La primera vez, ni siquiera nos dejó pasar la puerta. Estuve esperando en la entrada 2 horas, y se me entumecieron las piernas. Finalmente, cuando logramos entrevistarnos, pidió 120 monedas de plata, pero aún así se las di. Mientras él pudiera aprobar los exámenes, ese dinero no era nada. Para juntar los gastos del viaje de Pei Xiuyuan a la capital para los exámenes, empeñé mi último juego de joyas de oro. Ese juego de joyas me lo había dejado mi madre antes de fallecer. Ni siquiera me lo había puesto el día de mi boda. La noche que lo empeñé, me pasé llorando, acariciando mi muñeca vacía. Ese año, él reprobó los exámenes en la capital. Al volver a casa, se encerró en la habitación y no salió en todo el día. Yo me quedé en la puerta, angustiada, con las lágrimas a punto de derramarse. En su segundo intento volvió a reprobar. Esta vez lo acompañé sentada en el patio toda la noche. Al amanecer él dijo: Nanqiao, ¿acaso no tengo ninguna esperanza en esta vida? Yo le respondí: tú puedes, seguro que puedes. A la tercera obtuvo el primer puesto. Los mensajeros con la buena nueva llegaron a la puerta de casa con platillos y tambores. Al verlos grité emocionada: Xiuyuan, lo has logrado. Él se lanzó a abrazarme, con las lágrimas corriendo sin cesar. Nanqiao, Nanqiao, lo he conseguido. Sin ti, jamás lo habría logrado. Yo también lo abracé. Te lo has ganado tú solo. Esto no tiene nada que ver conmigo. Han pasado 6 años. Desde los 18 hasta los 24. Le he dedicado los mejores años de mi vida. Pensaba que de ahora en adelante solo vendrían días buenos, pero jamás imaginé que la pesadilla apenas comenzaba. Fue al segundo año de que Pei Xiuyuan obtuviera el primer puesto. De repente, un malintencionado acusó a mi padre de desviar fondos militares en la frontera para su propio beneficio. El emperador se enfureció y ordenó encarcelar a mi padre mientras se investigaba. Cuando llegó la noticia, yo estaba cosiendo ropa nueva para Pei Xiuyuan. Me quedé paralizada sin reaccionar. Mi padre ha sido toda su vida un hombre leal, defendiendo el reino en la guerra durante 30 años. ¿Cómo iba a desviar fondos militares? Era claramente una calumnia. Dejé la ropa e hice ademán de salir corriendo. Pei Xiuyuan me detuvo y preguntó: Nanqiao, ¿a dónde vas? Voy a ver a su majestad. Voy a pedir justicia por mi padre. Él respondió: ¿acaso una mujer como tú puede tener acceso al emperador? Y tenía razón, lo que decía Pei Xiuyuan era cierto. Con mis capacidades no podía ayudar a mi padre. Solo me quedaba depositar mis esperanzas en mi esposo. Quizás cuando él pudiera moverse con soltura en la corte, tal vez entonces podría salvar a mi padre. Esa noche no dormí en toda la noche. Me senté junto a la ventana, mirando la luna afuera. Recordé a mi padre despidiéndome en la puerta de la residencia. Recordé sus palabras: Nanqiao, si te vas, no vuelvas. Fue entonces cuando me di cuenta de que lo había dicho enfadado. Lloré día tras día, arrepentida por haber herido el corazón de mi padre. Pero no sabía que un sufrimiento mayor me esperaba todavía. Tras el incidente de mi padre, Pei Xiuyuan por alguna razón empezó a cambiar. Se volvía cada vez más frío. Apenas me dirigía la palabra. Pensaba que era porque estaba demasiado ocupado en la corte y no tenía energías para tratarme con cariño. Fue entonces cuando estaba embarazada de 6 meses. Mi vientre era grande. Caminaba con cierta torpeza, pero en mi interior estaba contenta, porque al nacer el niño, esta familia sería más completa. Pei Xiuyuan seguramente volvería a ser cariñoso conmigo, y nosotros dos podríamos regresar a como éramos antes. Pero 2 días después, Pei Xiuyuan volvió de la corte con una expresión extraña en el rostro. Le pregunté qué pasaba, y él dijo que nada, pero por la noche se dio vueltas sin poder dormir. Volví a preguntarle, pero seguía sin decirme. Pensé que serían asuntos de la corte y no le di más importancia, pero en mi corazón sentía una inquietud, pues nunca lo había visto así. Al día siguiente trajo a una mujer a casa. Esa mujer estaba en el patio. Vestía una falda de un rosa pálido, con un trozo de su cuello al descubierto, cabizbaja.
Pei Shuyuan, de pie a su lado, me miró y dijo: ella es Ruyan, una vecina con la que crecí desde pequeña. Su familia ha sufrido una desgracia y ha venido a buscarme. Quiero tomarla como concubina. Yo, aferrada al marco de la puerta, me quedé atónita. Mi cabeza zumbaba. No podía escuchar nada. Solo sentía el latido de mi corazón. ¡Pum, pum, pum! Dije: Pei Shuyuan, ¿qué fue lo que me prometiste en su momento? Que seríamos solo el uno para el otro toda la vida. Él sonrió y dijo: Ruyan es diferente. También es alguien muy querido para mí. Le grité: ¿acaso no soy yo tu ser más querido? Su semblante se ensombreció. ¿Por qué eres tan malcriada? Ruyan está sola y desamparada. ¿Qué tiene de malo que la ayude? Le dije: si quieres ayudarla, puedes darle dinero y buscarle un alojamiento. ¿Por qué traerla a casa? Él me señaló con el dedo. Esta es mi casa, y hago lo que quiero. Yo temblaba de ira. Me dolía mucho el vientre. Me agarré al marco de la puerta y me agaché. Él no vino a ayudarme. Al contrario, se dio la vuelta y entró en la casa con Liu Ruyan. Me quedé allí en cuclillas mirando sus espaldas. Esa noche, sentada en mi habitación, oía voces y risas desde el patio contiguo. También la voz de Liu Ruyan llamando cariñosamente hermano Shuyuan. Acaricié mi vientre y le dije a mi hijo: no tengas miedo, no tengas miedo. Tu padre solo está confundido por un momento. Pero en mi corazón sabía que no era confusión. La forma en que miraba a Liu Ruyan, yo la veía perfectamente. Jamás me había mirado a mí con esa expresión. Recordé todos estos años sirviéndole el té, lavándole la ropa, cocinándole, atendiéndolo en todo. Recordé esas noches en que dormía a mi lado y a veces apoyaba su brazo sobre mí. En aquel entonces creía que eso era ser esposos, pero ahora me daba cuenta de que me había equivocado. Él le daba toda su ternura y consideración a otra persona, dejándome a mí solo la costumbre y la obligación. Esa noche lloré durante mucho tiempo, pero me dije a mí misma que no podía llorar, que le haría daño al bebé. Después de que Liu Ruyan llegó a mi casa, a menudo me miraba con una mirada especial. Esa mirada no la olvidaré en la vida. Era una mirada que parecía burlarse de mi desgracia. Una vez, mientras me servía té, se le resbaló la taza y el té se derramó sobre mi falda. Ella exclamó: ¡ay, hermana, perdóname! ¡Déjame limpiarte! Al agacharse levantó la cabeza y me miró, con una sonrisa en la comisura de los labios, y sus ojos rebosaban satisfacción. Me contuve y no dije nada. Pensé que cuando mi hijo naciera y yo estuviera más afianzada en esta casa, ya vería. Pero no sabía que hay personas que no te darán la oportunidad de afianzarte. Pei Shuyuan se volvió cada vez más distante conmigo. Primero dejó de venir a mi habitación por las noches. Luego apenas cruzábamos unas palabras al día. Más tarde, la mirada que me dirigía era como si mirara a una extraña. Una vez, al cruzar el patio, oí a dos criadas cuchicheando en un rincón. Una de ellas decía: ¡qué pena, con su magnífico ajuar de 10 li de largo al casarse! Y ahora es tratada peor que una concubina. La otra respondió: cierto, cierto. Esa concubina es la niña de sus ojos. Me toqué el vientre y me alejé. No dejaba de repetirme que no podía enfadarme, que eso le haría daño al bebé. Esa noche, mientras estaba acostada, acaricié mi vientre y le dije a mi hijo: bebé, date prisa en nacer. Cuando nazcas, tu madre ya no le temerá a nada. Pero no sabía que el hijo en mi vientre no llegaría a nacer.